Los árabes antes del Islam. La época preislámica. El liderazgo en la Meca recayó sobre el profeta Ismael, hijo del profeta Abraham, y su descendencia se extendió después de su muerte, y sus descendientes fueron numerosos. Los árabes de la Meca fueron heredando de generación en generación la religión de su ancestro Ismael, su monoteísmo, con su adoración exclusiva de Dios. Con la santificación de su casa, la Kaaba, que significa en árabe la casa sagrada, y el respeto de su sacralidad. Los mequíes competían entre sí para atender los asuntos de la Kaaba, y dar hospitalidad a los peregrinos y visitantes. Con el paso del tiempo, sin embargo, los mequíes fueron mezclando la verdad que heredaron de sus padres, con las falsedades que les llegaban de las naciones vecinas. Su caso fue el de todo pueblo engañado por la ignorancia y por la acción de infiltrados charlatanes, arribistas y ególatras que deseaban introducir sus intereses en las creencias del pueblo. Así fue como penetró la idolatría y la asociación de iguales a Dios. Luego se introdujeron en su sociedad las costumbres corruptas y el salvajismo con las innovaciones religiosas. La vida de los árabes de la Meca en este periodo se denominó con justicia la vida en la ignorancia. El primero en introducir ídolos a la Meca fue Amr bin Luay, quien fuera nombrado rey por sus habitantes. Una vez fue a Balca-Ensan y vio a sus habitantes adorar objetos inanimados. Preguntó de qué se trataba el asunto y le respondieron: a estos ídolos les pedimos lluvia y se nos da lluvia, luego les pedimos la victoria en combate y se nos da la victoria. Así fue que Amr trajo un ídolo llamado Ubal, y lo puso al lado de la mezquita en el patio de la Kaaba, la casa de Dios, para que la gente lo adore por orden suya. Estas costumbres paganas se extendieron a través de los siglos, y los ídolos se multiplicaron por todos lados, haciendo que la costumbre pagana se afirmara en el folclore popular. Algunas personas no cayeron en la idolatría manteniéndose en la fe monoteísta. Estas pocas personas pasaron a ser llamadas hanifes, que significa puro. Este grupo se mantuvo adorando solo a Dios, y creyendo en los mensajeros de Dios, además de creer en la inminencia de la resurrección de los muertos, y la recompensa de Dios para los justos y su castigo para los injustos. Los árabes de la Meca conservaron muchas buenas costumbres y modales heredados de su ancestro Ismael. Tenían por ley la hospitalidad, la generosidad, el buen trato al vecino, la asistencia al débil y el cumplimiento de las promesas. Además, seguían creyendo en Dios, el Señor de los mundos. El noble Corán dice en la Aleya 38, de la Sura de los grupos: y si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra?, dirán, Alá. Mientras alegaban que los ídolos solo los acercaban a Dios intercediendo por ellos. El noble Corán dice en la Aleya 3, de la Sura de los grupos: ¿acaso no se le debe a Alá la adoración exclusiva? Los que han tomado protectores fuera de él, dicen, solo los adoramos para que nos den proximidad a Alá. Alá juzgará entre ellos sobre aquellos en lo que tenían diferencias. Alá no guía a quien es mentiroso e ingrato. Estas aleyas muestran que los idólatras de la Meca profesaban la unicidad de Dios como soberano de todo lo existente, pero negaban la unicidad de Dios como adorado por derecho, quedando en una fe similar a los que se desviaron de entre la gente de la Escritura, que creían en la existencia y la soberanía de Dios. Pero luego adoraron a otros seres atribuyéndoselos como copartícipes, esposas o hijos, de quienes esperaban un beneficio o temían daño. Respecto a las creencias fuera de Arabia antes de la venida del profeta Mahoma, Muhammad, con él la plegaria y la paz, pues eran las creencias de las dos grandes potencias regionales, que se repartían la influencia político-cultural sobre sus vasallos. El imperio persa profesaba el zoroastrismo, que significa la religión de los magos o mayus en árabe. Así se llamaba a los persas en esos tiempos y de este nombre también viene lo de los reyes magos pues venían de Oriente, de Persia, tierra de los magos, y veneraban el fuego. El Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, trataba de imponer por fuerza su nueva interpretación del cristianismo a las iglesias primitivas del Medio Oriente.
El cristianismo romano, o católico, era el aceptado por el Imperio Romano, luego fue derivando en nuevas creencias sincretistas que combinaban el mensaje de Cristo con creencias paganas grecorromanas y creencias orientales. Las iglesias orientales primitivas aún conservaban el mensaje de los apóstoles, y por eso eran constantemente perseguidas por la autoridad romana. Entre las creencias de estas iglesias primitivas orientales está la humanidad de Jesús y María, Dios como único divino y la inexistencia de la Trinidad, el pecado original u otros dogmas romanos. Ya que el cristianismo no era por entonces uno solo, eran varias iglesias que tenían muy distintas doctrinas. Aparte de estas dos potencias y sus cultos oficiales, se consideraba que en Grecia y la India existían conjuntamente doctrinas filosóficas y supersticiones legendarias que no tuvieron incidencia en los árabes. El judaísmo tampoco tuvo mucha influencia sobre los árabes, a pesar de que los judíos siempre fueron una minoría que habitaba entre los árabes. Los israelíes, llamados judíos por griegos y romanos, fueron a refugiarse entre los árabes cuando fueron expulsados de Palestina, diáspora, y los árabes los recibieron hospitalariamente, dado el respeto que les infundía la cultura y el origen árabe de los israelíes. Sin embargo, la religión judía era formalmente ocultada por los mismos israelíes, y era prácticamente desconocida por los árabes. A excepción de los árabes cristianos que consideraban a los judíos una distorsión y difamación del mensaje de Moisés, y aún les culpaban y perseguían por el rechazo y hostilidad judías hacia Jesús, el Cristo. Esto se debe a que la religión judía mostraba serias señales de distorsión y alteración desde los tiempos antiguos, sin que quedase casi ningún judío practicando la religión pura de Moisés. Si los judíos fuesen verdaderos seguidores de Moisés, habrían creído en el mensaje de Jesús, pero al contrario, desde entonces se declararon enemigos acérrimos de Jesús y sus discípulos. Además, si los judíos fuesen verdaderos seguidores de Moisés, habrían creído en el mensaje de Muhammad, ya que Moisés les había enseñado claramente que era un profeta enviado por Dios, y lo tenían bien descrito en su Torá y lo conocían como conocían a sus hijos. Lo que les impidió seguir al profeta gentil fue su soberbia, su chauvinismo tribal y su alteración sistemática del Torá, hasta el punto de creer que Dios los había elegido como únicos y exclusivos beneficiarios de su amor y su misericordia. Además de alegar que fueron creados por Dios de un barro distinto al que fueron creados los otros seres humanos, e introducir el racismo, al decir que el judaísmo solo puede ser profesado por los descendientes de Israel. El noble Corán recoge estos alegatos cuando cita en la Aleya 75, de la Sura de la Vaca: ¿pretendéis que os crean cuando una parte de ellos, los judíos, ya habían oído la palabra de Alá, y a pesar de haberla comprendido, la alteraron conscientemente? Es justo agregar que en América no se ha estudiado mucho sobre el monoteísmo, y se cree que dominó la idolatría animista o el panteísmo, con ligeras excepciones como el culto a Manitú o Pachacamac, que encierran claros rastros de monoteísmo. Ante lo mencionado podemos decir que el mundo estaba esperando quien lo libere de tanta opresión e idolatría. La gente de la Escritura esperaba hace tiempo la llegada de aquel profeta anunciado en las Sagradas Escrituras y descrito en las tradiciones religiosas de judíos y cristianos. El profeta como Moisés anunciado en Deuteronomio 18 y 15-19, el jinete de camellos de Isaías, y el profeta que no es Elías, ni Jesús ni Juan el Bautista, Juan 1 y 24. El Espíritu de la verdad, el Amín, que no vendría hasta que Jesús haya dejado la tierra, Juan 15 y 16. Este profeta llamado Muhammad, con él la plegaria y la paz.